Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. A ver, el revuelo o el culebrón, como le titulamos ayer de Petroperú, ya a uno le va como dando cierta repulsa, ¿no? Porque no tiene solución, es un culebrón, como te digo, se anuncia que tenemos que inyectarle, tenemos como país, ¿no? Porque eso lo chancamos nosotros con los impuestos con los que nos ahorcan, ¿no? Al 25%, digamos, de gente formal en el Perú. ¿Qué solución tiene a la luz de la solución que el gobierno ha planteado como primera cuestión previa, ¿no? Es decir, el directorio invertimos, era 40-60, ahora 60-40. Para el MEF. Para el MEF, ¿No? O sea, ahí lo que hay que entender ahí es que los accionistas son el Estado, ¿no? El Estado somos nosotros. Así es. ¿No? Y la paradoja es que lo que estamos diciéndole al público ahora es: ya le hemos puesto tanta plata a esto y hemos perdido que hay que ponerle un poco más. Entonces, como estamos en rojo, y te voy a ahorcar un poco más. No, hay que ponerle un poco más de plata, y con un poco más de plata seguro sí lo hacemos. Y ahí lo interesante es que, claro, lo que tú mencionabas es que ahora nos están pidiendo que esta es plata que sale del bolsillo, y esa no fue la historia de lo que vendió Talara hasta el año pasado o antepasado, ¿no? Hasta el año antepasado, cuando todavía no necesitaba hacer este salvataje, no se había pedido estos recursos extra, ahí lo que Petroperú te decía era: oye, esta plata que estamos invirtiendo en la refinería, eso se paga solo, ¿no? Nosotros estamos emitiendo deuda, ¿no? Y una vez que empieza a generar la refinería, ¿no? Entonces, con nuestro margen de refino vamos a ir repagando eso que nos hemos endeudado. Entonces, nosotros no vamos a tocar un sol del contribuyente. Eso ya de por sí es dudoso, porque sí te estás endeudando con una garantía implícita del Estado peruano. Pero dejemos eso de lado. Hasta ahí podía haber la historia de: oye, yo no estoy tocando tus impuestos. ¿Ya? Eso podía ser cierto hasta hace 2 años. Pero eso ya no puede ser cierto, pues, porque ahora sí, desde el año pasado, hemos puesto garantías con tu plata, con mi plata, con la plata de todos. Sí, claro, Y te digo, no solamente el 25% que paga impuestos, porque todos pagamos IGB. E ITF, cuando hacemos alguna bancarizados. Sí, claro. no, pero de IGB no se salva nadie. No, el IGB no se salva nadie. Y eso es la mitad de la recaudación. Entonces ahí sí nos están agarrando a todos. La mitad de la recaudación. Sí, en IGB. La mitad de la recaudación. Y eso lo financia formales, informales. Sí. Entonces, aquí lo que se está pidiendo, lo que se venía pidiendo desde el año pasado es: como hemos hecho mal este negocio, necesitamos un poco más de plata tuya y mía para seguir con este mal negocio. Para seguirlo con el mal negocio, y a cambio te ofrezco nada. Claro. Hoy... No, a cambio te ofrezco ahorcarte. Ahí está, digamos, la SUNAT para ejecutar el plan. Y el tema es que una vez que se abre esta puerta, o sea, cuando se abre esta compuerta de necesito plata para seguir operando, en realidad no sabes cuándo acaba, no sabes qué tan largo es el túnel, ¿ya? Porque tú no has hecho los cambios dentro de Petroperú que te garantizan, o por lo menos te llevan a pensar que eventualmente... No, Diego, ¿qué te pasa? Ya está, ya pusimos al MEF, ¿ya? ¿Por qué? El MEF ha puesto esa estructura, que creo que es mejor que lo que había antes, creo que es mejor. O menos malo, digamos, estamos en el país del mal menor. No va a ser ni de cerca suficiente como para lo que necesita. A ver, la gente puede como decir: esto suena distante, pero entiendo que me están quitando más plata. Y sí, espérense a marzo, van a ver ustedes lo que va a pasar en marzo, ¿no? Para que vean, las UNADES ahora una suerte de brazo así militar, económico, que va así detrás de los contribuyentes formales. Lo que hemos tenido ahora es gestión. Aparentemente tuvo acceso pues a este estudio tan inventado, pero por nadie conocido, de Arthur D. Little, de esta consultora, ¿no? que fue encargada de analizar las finanzas de Petroperú. Entiendo que esto se entrega en julio del año pasado, y no se había hecho público. Curiosamente, una de las recomendaciones ahora que lo ha sacado gestión era justamente mejorar la transparencia. Entonces incumplieron una de las recomendaciones inmediatas que se había hecho. Pero no es primera vez, trabajo. No es primera vez que incumplen, ¿no? Entonces, en estas recomendaciones hay algunas cosas muy sensatas que ojalá Petroperú hubiera puesto en práctica desde el año pasado. Pero ese estudio, la verdad que nadie lo conoció, se quedó ahí y no dice nada estrictamente nuevo tampoco. ¿Ya? En realidad pinta las finanzas de Petroperú incluso un poco peor de lo que sabíamos. Todavía había debate sobre cuánto valía la compañía, todavía luego, según esta publicación en gestión reciente,
Estás hablando de, dependiendo de de la metodología de valorización que utilices, podría ser unos 1.500 millones de dólares o 2.000 millones de dólares negativo. Pero, por ejemplo, Patrimonio. perdón que te interrumpa, Sí. porque ayer, digamos, estuvo Pedro Game, Sí, lo ¿no? vi, lo vi. Que ha sido viceministro de Energía, y él dice que el 72% de la economía peruana depende de los hidrocarburos, y dársela así nomás a los privados sería un alto riesgo. Ya, a ver. Y has escuchado ayer a Sí, sí, Game. lo escuché. Sí. Hay varias cosas ahí. Ahora, para comenzar, el hidrocarburos se está metiendo gas, ¿no? Ese es un... Estamos hablando de Petro, Perú. claro, una cosa es no, hidrocarburos incluye no gas y petróleo. Sí, claro. Y entonces hay un buen componente de O eso gas, hablando, licuado de es petróleo. gas. Claro. No. Luego, dentro de la parte que corresponde a petróleo, Petroperú en realidad ha ido perdiendo relevancia en los últimos años, ¿no? O sea, estaba más cerca del 50% hasta hace relativamente poco, y ahora se encuentra más cerca del 25 a 30. Claro. ¿Ya? Entonces, y eso incluso dentro de la parte ya de petróleo. Entonces vamos segmentando. En verdad, esa relevancia, hay algunas zonas del país, 72. hay algunas zonas del país donde sí es muy relevante. ¿Ya? Ya. Pero yo no encuentro mayor motivo para pensar por qué un privado no podría cubrir exactamente ese mismo espacio con... Porque dice que un privado no se va a arriesgar, pues así, entonces no va a tener un interés necesario por... Pero no sé. no, para eso existe el Estado, ¿no? O Para sea, en eso existe En el un Estado, contrato de para eso, concesión. exactamente, para eso existen los contratos de concesión. Para eso, oye, tú tienes que llegar aquí por Exacto. cada barril que tú pones aquí, yo te doy X. Punto, Exacto, se acabó, exacto. no hay ninguna necesidad. Sí, hablando de contratos y que el Estado debe estar, digamos, cauteloso, vigilante, ¿no? El Consejo Fiscal, que ya se está convirtiendo en un ente regulador del punto de vista de Agarrando cada vez más fuerza, ¿no? vigilancia del gobierno y de la economía peruana, va cobrando fuerza, casi la segunda línea de Velarde, digamos, ¿no? en ese afán que tú bien conoces, dice que la Municipalidad de Lima ha emitido bonos por un valor de 1.205 millones de soles con el objetivo de financiar su cartera de proyectos, que ya más o menos tenemos una idea de la cartera de proyectos del alcalde López Aliaga, ¿no? Pero dice el Consejo Fiscal que esta operación agrega más presión a su situación financiera. O sea, de Petroperú saltamos a la municipalidad, igual. Sí, ahí hay varios temas también atrás. ¿No? Tú estás haciendo esto con un fideicomiso, ¿no? A través de los flujos futuros que te van a entrar en Alcabala. Y el problema viene un poco más atrás, incluso, y el Consejo Fiscal creo que lo ha planteado también en algún momento, y es cuál es la posibilidad legal que tienen las municipalidades, los gobiernos regionales de endeudarse, ¿no? Sin tener que pedirle permiso al MEF. ¿Ya? Y ahí entras en un debate bien interesante, porque lo que asumen los inversionistas, y que es lo que ha pasado con Petroperú también, dicho sea de paso, es que, claro, si se endeuda la Municipalidad de Lima y eventualmente por algún motivo no me paga, así como si se endeuda Petroperú y por algún motivo no me paga, ¿quién me va a pagar al final? ¿A quién le puedo pedir la plata? Pues a papá MEF. ¿Ya? Ese es un tipo Pero de papá MEF endeudamiento. es un papá postizo, porque papá MEF administra la plata que es nuestra. No, yo te digo, peor aún, el hijo se endeuda. Claro, sin pedirle permiso, sin pedirle permiso. el hijo que, digamos, gastador, ¿no? Que va apostando por ahí por la vida, ¿no? Y le damos nosotros. Y al final, cuando no puede pagar, quien está detrás para cubrir ese cheque es el Ministerio de Economía y Finanzas, que terminamos siendo todos los peruanos. Nosotros, pues, claro. Entonces, esta es una figura parecida y es parte de la preocupación que creo expresa aquí el Consejo Fiscal, en la misma línea de Petroperú. Estamos emitiendo deuda sujeta a flujos que no sabemos si van a llegar, y si no llegasen, porque quizá no lleguen, entonces el riesgo es para el tesoro público. Pero dice, pues claro, son operaciones de endeudamiento Correcto. sin garantía del gobierno nacional, lo que estás diciendo tú, por encima de los 15 millones. O sea, el señor López Aliaga puede echarse a andar un dineral sin la autorización del MEF, pero después el MEF, si el señor no paga, es el que cubre. O sea, nosotros la al deuda no final. es barata, ¿no? ¿Ah? La deuda no es barata. O sea, el porcentaje al cual se ha financiado es relativamente alto. No es un plazo de 20 años, ¿no? Es un poco más de 10%. No es una deuda barata que ha asumido, lo cual te obliga a tener proyectos que sean sumamente rentables, por lo menos en términos sociales. O sea, para poder repagar eso, va a ser complicado hacerlo en el largo plazo. Pero- y estás endeudándote a 20 años. Pero es el costo, pues, de ser una potencia mundial, supongo. ¿Ah? ¿No? Pero a ver, es que uno no entiende mucho esto. Es O sea, al final vamos a estar fregados nosotros y nuestros hijos. Claro, mira, el punto de fondo ahí me parece bien que lo bate, porque el punto de fondo sigue siendo el mismo. Es decir, que hay entidades que se pueden endeudar
sin pedir permiso, ¿ya? Sin consultar mayor con el Ministerio de Economía y Finanzas, pero al final del día es el Ministerio de Economía y Finanzas el que va a tener que responder por eso, y si no responde, y ahí viene el otro problema, porque podría también decir, oye, tú te endeudaste, vas tú solo, si no responde, el problema es que todo el resto de entidades públicas en las cuales hay estas garantías cuasi soberanas entran también en una posibilidad de que su deuda suba muchísimo más. ¿Cómo? Entonces, el hijo, mira, por a ver. ejemplo, para ponerlo en el caso, Vamos regresando a la lento. parte de la familia, al caso de la familia que estábamos conversando hace un Ya. ratito, Ajá. ¿no? Si tú tienes Pero es que el otro también es de la familia. pero El alcalde y Petroperú parecen lo mismo. No puedes tener una empresa responsable, Ya. ¿no? Que se endeuda bajo ciertos límites, Pero bajo ciertos no ha parámetros. demostrado Petroperú eso, pues. No, esos, Petroperú y la Municipal de Lima no. Ya. Imagínate que tienes otra, Ya. otra empresa pública. Vamos a imaginarlo. Ya, cualquiera. Ya, No, digo, empresa, dime una. las empresas de transmisión, por ejemplo, eléctricas, que no Ya. están mal. Ok. Ya, no, tú emites garantías, no responde los flujos de la propia empresa eléctrica en el largo plazo, y se supone y eso se comporta más o menos bien. Ya. Ahora, detrás de esa deuda está el supuesto de que en caso no existan los flujos de esa empresa, el Estado va a tener que asumir, ¿ya? El Estado peruano. ¿Ya? Normalmente no sucede, no es algo que se gatille porque estas empresas se comportan bien, estamos hablando en este ejemplo en particular. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo de pronto tengo que asumir ahora la deuda de estas otras empresas que no se han portado bien o estas otras entidades que no se han portado bien? Esa sí existe. Ya, que están ahí. Están ahí. ¿Ya? Y yo digo, oye, ¿sabes qué? Yo no voy a asumir nada, yo no voy a asumir ninguna deuda cuasi soberana. Lo que terminas haciendo también es perjudicando al otro, porque los inversionistas que están prestándole a la empresa que se portó más o menos bien, van a decir, oye, en caso extremo, Ajá. el Estado ya no está respondiendo, el Estado peruano ya no está respondiendo. Ese ¿Ya? Estado, donde están esas empresas, esa si no ha respondido, municipalidad. claro, si no ha respondido por la municipalidad ni por Petro, ¿por qué va a responder por Claro, ellos miran ese ya no Estado. responde, Estado ya no responde, con lo cual tu costo, tu acceso a financiamiento es mucho más alto. Entonces estamos fregando. Pues, Entonces, bien. entonces ese es un problema también, o sea, no es solamente la parte fiscal en ese lado, es también la operación de algunas entidades que tienen un mecanismo de financiamiento que depende implícitamente de las garantías que pueda dar el Ministerio de Economía y Finanzas. Claro, Petroperú y en este caso también el municipio, el municipio de Lima, están pareciéndose mucho, son esos dos hermanos gastadores, ¿no? Sí, Despilfarradores. bueno, ahora con la diferencia que uno ha hecho una inversión de 5.000 millones de dólares. ¿No? Pero Que no se 15 puede pagar, millones de que soles que no se puede pagar. municipio, ¿qué me dices de eso? 15 millones, están El diciendo. monto, los montos que se ha tenido en 15 millones de Petroperú, soles, ¿no? Sí, pero esos son, a ver, los montos que se han tenido en Petroperú es algo que nunca se había visto como una inversión productiva del Estado peruano. Y el problema, y un poquito regresando a lo que decía antes, es que tú no ves el final del túnel. Entonces, hoy te han pedido 2.000 millones de dólares o 3.000 millones de dólares el año pasado. Este año te vuelven a pedir a través de capitalización de la deuda, como quieras llamarle. Ujú. Y el próximo año, ¿qué te van a pedir? ¿Ya? Entonces, quien está viendo esto de afuera está diciendo, y está viendo que no estamos llegando a la meta, al déficit fiscal. Ujú. ¿No? El año pasado nos volamos por 0.4, este año la meta es más difícil todavía, el año pasado era 2.4, este año es 2. Se arregló por la puerta cerrada y no pasa nada. Y simplemente no llegamos, y ahí hay un tema de credibilidad como Estado. O sea, si tú no vamos a estás ser llegando... como el que no paga en la bodega, ¿no? Y por eso le ponen el cartel, hoy no fío, mañana sí. El Estado peruano no está en default y no creo que estemos Pero estas cerca. cosas nos pueden llevar al default. Pero nos llevan, creo, a que los que nos están prestando se ponen un poco más nerviosos. Por Ya, eso, se ponen pues, un poco, es como, se ponen un poco más nerviosos. Te presto, no Ya, te presto. ya. Como, Y eso hace, obviamente, no me vas que a tu tasa de pagar. interés Claro, suba. Y si claro, tu tasa de interés sube, ¿y por qué le importa eso al ciudadano? Sí. Porque si es que la tasa de interés del endeudamiento sube, del endeudamiento del Tesoro, de los bonos peruanos, tienes menos plata, tienes que pagar más en intereses y tienes menos plata para financiar algo más. ¿Ya? Tienes menos plata para pagar policía, para pagar postas médicas, Para tienes menos plata. los bonos a los congresistas, su aguinaldo, porque de ahí le pagan a los trabajadores y también mochan. Estamos en el país de las maravillas, o la tormenta perfecta. Diego Macera es director del Instituto Peruano de Economía y ha estado con nosotros esta noche. Gracias, Diego. Muchas gracias. Vamos a hacer la pausa y regresamos con una mesa de políticos de fuste, de buenas horas de vuelo, ¿no? Porque requerimos
a esos políticos que ya no ostentan cargos, digamos, de representación, como lo fueron Víctor Andrés García Belaúnde y Javier Bedoya, que no se exhibe en público hace algún tiempo ya, porque queremos hacer un viaje en el tiempo, ¿no? Y lo voy a hacer yo también, a 1986, cuando fue el motín, ¿no?, muy sangriento, brutal, ¿no?, que le costó varias, en fin, investigaciones, procesos a Alan García Mantilla, del penal del Frontón. ¿Y por qué, dirá usted? ¿Cuál es la razón? Porque hoy, como un déjà vu, se vuelve, ¿no?, como una gran idea a anunciar. El señor Soto se hizo a la mar y navegó, ¿no?, con su barco velero hasta el Frontón y dijo: nosotros, con sus pelos ahí al viento, nosotros vamos a, desde el Congreso, promover que el Frontón se reabra. Para empezar, no tiene nada que ver el Congreso de la República ahí, es una tarea del Ejecutivo, existe un instituto penitenciario que depende del gobierno. Y el gobierno, cuando recibe la papa, dice: vamos a ver si esto, vamos a ir a fondo, con algo de historia, con dato duro, y también ir en ese viaje al pasado a ver si ese penal del Frontón cumplió la función que se propuso por entonces. Además, éramos muchísimos menos en Lima. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos.